Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio de nueva creación denominado Aula de Guitarra La Jara. Fijaros, el principal objetivo que perseguimos en esta actividad será el de profundizar, investigar, es decir, aprender música a través de la guitarra, que es el instrumento que nos trae a todos y a todas, aquí y ahora. Como principal área de conocimiento en música, vamos a considerar a la armonía, entendiendo esta como el conjunto de relaciones que se establecen entre los distintos sonidos disponibles. Y más aún, el concepto de armonía contemporánea, que va a suponer el intento de aunar, conjuntar o reunir las distintas técnicas musicales que han ido apareciendo a partir del origen de la tonalidad, es decir, el sistema musical de origen centroeuropeo. Culturalmente, el sistema musical occidental. Este es el tema. Es decir, la armonía clásica, que no os quepa ni la menor duda, como la base de todo el desarrollo musical, de toda la armonía. Junto con las técnicas musicales, las aportaciones de la escena más sofisticada que se da en el siglo XX. Y, cómo no, lo que llevamos del XXI. Además, la armonía, como principal eje, se va a ver complementada con otras áreas, como el lenguaje musical, es decir, la notación tradicional, toda la simbología referente a una partitura, el ritmo, cuestión fundamental en música, no quepa la menor duda, la melodía, entendiendo esta como el hilo conductor, protagonista de la temática de una obra musical, los acordes y la escalística como los dos materiales fundamentales en música, el concepto de armonía tonal funcional, tonal porque va a existir un acorde principal que va a ser el acorde tónico, el acorde madre, el acorde que va a ser de centro gravitatorio tonal, es decir, de eje, el cual le va a aportar una funcionalidad concreta al resto, a cada uno del resto de los acordes. Relación escala y acorde, lo que comúnmente llamamos como estar dentro, es decir, que las notas del acorde se vean reflejadas en la escala y viceversa, que escala y acorde vayan dados de la mano. La armadura armónico-melódica, es decir, el conjunto de acordes y de escalas que me ofrece una obra musical dentro de esa familia multidimensional que significa la tonalidad. Además, nos vamos a mover en el ámbito que nos ofrece la familia de la cuerda pulsada, tanto en la guitarra eléctrica, para los que elijáis los estilos de la guitarra eléctrica, la guitarra acústica de cuerdas de metal y la guitarra española de cuerdas de nylon. Todo ese abanico, toda esa gama de estilos. La principal dinámica de la creación musical, la improvisación, que no os quepa la menor duda. Es decir, la creación espontánea de ideas musicales, las cuales aportarán las matrices para las composiciones y la microcomposición, en este caso, que suponen los arreglos. Además, la técnica instrumental, es decir, todas las tradiciones guitarrísticas, todas las técnicas que han ido aportando cada una de ellas, de ambas manos, derecha e izquierda, y por último, repertorio y estilos, en los cuales vamos a ir reflejando nuestros propios gustos musicales, y serán estos repertorios, estos estilos, los que vamos a ir eligiendo cada uno de vosotros y de vosotras. Ese es el tema. Bien, pasemos a la siguiente pizarra. Fijaros en cómo está titulada esta pizarra. El punto de partida. Efectivamente, todo lenguaje, toda comprensión de todo lenguaje ha de tener un punto de partida y además un hilo narrativo que la haga
comprensible, pasando por todas las fases y por todas las etapas. Fijaros en el post-it en amarillo. Partamos de la siguiente reflexión como punto de partida. De la misma forma que la luz es la materia prima de la pintura, pues el sonido lo es de la música. Es decir, todo lenguaje parte de la observancia que hacemos de su propia materia prima. Por lo tanto, nuestra tarea será la de entender el comportamiento del sonido como fenómeno físico. Eso es lo primero que hemos de hacer. Ese será nuestro punto de partida. El sonido como fenómeno físico. Vamos allá con ello. Imaginaros que lo típico, nos vamos a la orilla de un río, un pantano, y de forma espontánea agarramos una piedra y la tiramos al agua. ¿Qué observamos? Pues observamos que justo donde cae la piedra, ahí se genera un centro que al golpear el agua describe una serie de olas que se van separando de ese centro, muy bravas las primeras olas. De la misma forma que cuanto más se alejan, pues más débiles y menos intensas se hacen estas mismas. Esto lo observamos de una manera muy precisa con el ejemplo de la piedra tirándola en la superficie del agua. Pero ahora si pensamos en el sonido, pues esto nos va a ayudar a visualizarlo, puesto que cuando golpeamos un cuerpo sonoro, cuando hacemos vibrar un cuerpo sonoro, este va a hacer de centro y en este caso por el empuje del aire, por el empuje del gas que lo rodea, va a generar una serie de ondas, igual que las olas de la piedra que hemos tirado en el estanque, las cuales, las primeras van a ser muy intensas, de la misma forma que según se van separando de ese centro, se hacen más marginales, menos intensas, menos significantes. Bien, pues así se comporta básicamente el sonido. Lo curioso de esto es que en cada una de esas ondas, por ese empuje de ese aire, hay otra serie de sonidos. En el argot de la música, en el argot de la guitarra, se les dice sonidos que suenan por simpatía, es decir, nadie los ha golpeado, sino que el empuje de la propia onda los estimula y efectivamente empiezan a sonar otra serie de sonidos alrededor de ese centro gravitatorio. En este caso, estos sonidos que suenan por simpatía los llamamos armónicos. ¿Ok? Que como bien decíamos antes, según se van separando de ese centro, pues cada vez suenan menos y son menos significantes. Bien, a estos sonidos los vamos a llamar los armónicos de ese cuerpo que hemos golpeado aquí, ¿vale? Los armónicos que acompañan a ese cuerpo sonoro que le hemos hecho vibrar, es decir, la serie armónica. Vamos a titularla así en un post-it. La serie armónica. Esto nos tiene que hacer entender que los sonidos en la naturaleza no existen de forma aislada, como estamos viendo, sino que más bien son el propio sonido del cuerpo sonoro que estimulamos, más la serie de armónicos que lo complementan o lo acompañan. Ok. Bien, ahora la pregunta sería, de acuerdo,
Y esos sonidos de esa serie armónica que complementa, que estructura la verdadera naturaleza de ese sonido central, ¿cuáles son? Ese es el tema. Bien, esa serie armónica se va a desarrollar hasta el infinito. Es decir, que cuando golpeamos un sonido, suenan todos los sonidos habidos y por haber. Eso sí, en una proporción de intensidad, según están más cerca, van a sonar más, según se van alejando, van a sonar menos, y según se van alejando más, van a tener prácticamente una presencia marginal. Esto quiere decir que la capacidad de nuestro oído humano va a abarcar los primeros 24. A partir de ahí, a partir del 25 prácticamente no los va a poder escuchar prácticamente nada. Primeros 24, esa es la capacidad de nuestro oído. Ok. En Occidente, musicalmente, culturalmente, nosotros partimos de la nota do, del sonido al cual le damos el nombre de do. Fijaros qué curioso, el primer armónico, el más bravo, el más colindante, con ese centro tonal, vuelve a ser do. El do agudo, respecto de ese primer do. Claro, cuando pulsamos una nota, evidentemente lo que más va a sonar dentro de esa serie armónica va a ser esa misma nota. Fijaros, ya ha aparecido 2 veces. El segundo armónico va a ser muy importante porque va a ser el primero distinto a do, que va a ser sol. El siguiente, fíjate, lo que decíamos ahora mismo, vuelve a ser do otra vez, el do sobre agudo, ya ha aparecido 3 veces. El siguiente va a ser mi, le ponemos 2 apóstrofes, porque viene de la segunda octava. Y el siguiente, y de momento nos vamos a quedar aquí, va a ser sol, que ya ha aparecido una vez. Vale, nos quedamos aquí, ¿por qué? Pues porque estamos, vamos a por otro POSIT, en lo que denominamos la zona de consonancia. Al ser los primeros armónicos, los más cercanos al centro tonal, al centro gravitatorio, van a ser los armónicos que más secuencia de muestreo tienen en nuestro oído. Es decir, que los vamos a percibir como los más familiares, los más consonantes. Ese es el tema. Fijaros, pulso do, como bien observamos, do no está solo, sino que va acompañado del do agudo, del sol, vamos a poner un apóstrofo menor sol, del do sobre agudo, ya ha aparecido 3 veces el do. Está claro, cuando golpeamos do, lo que más va a sonar, evidentemente, va a ser do. No suena solo, pero lo que más va a sonar va a ser do. Mi y sol otra vez, que ya ha aparecido en la primera octava. Ahí tenemos los armónicos principales que pertenecen a la zona de consonancia, a la que consideramos la zona de consonancia. Este va a ser el primer tramo de la serie armónica que vamos a estudiar, que vamos a observar. Vamos a titularlo también los armónicos principales. Vamos a ponerle otro POSIT. Armónicos principales. Ok. Vamos a ponerlo por aquí para que se vea. Perfecto. Bien. Pasamos a esta pizarra y observamos lo siguiente. Es decir, que do está representado aquí como el cuerpo sonoro que hacemos vibrar, que es el que más suena. Imagínate que lo vemos desde el lateral, como si fuese un cometa. Y a partir de ahí aparece la propia serie armónica que lo complementa, que le da su verdadera naturaleza. Recuerda, do no está solo. Es él mismo más la serie de armónicos, fíjate que bravo es este es bravísimo,
Este también, pero un poquito menos. Este también es bravo, pero un poquito menos. Este todavía un poquito menos todavía. Este ya va perdiendo intensidad y a partir de aquí, imagínate, pues ya son testimoniales. Eso es. Ahora bien, no pensemos que al estimular el cuerpo sonoro do, estamos escuchando por separado a todos esos armónicos. No. Lo que percibe el oído humano es a toda esa mezcla de sonidos como si fuese un único sonido. Es decir, que do realmente es do más su serie armónica, pero formando un solo cuerpo. Ahora vamos a verlo de frente. Vamos a poner el siguiente armónico en cursiva. Es decir, que no los escuchamos por separado, los escuchamos en bloque, como si fuesen un solo sonido, que es la mezcla de todos esos armónicos, que es la verdadera naturaleza del do. ¿Ok? Vale. Tenemos esto, por tanto. Vamos a por otro color. Tenemos do agudo, el sol de esta segunda octava, otra vez do sobre agudo, ahora sí el mi y el sol. Bien, aquí tenemos lo que en música se denomina, vamos a poner en un post-it, el acorde natural, porque es el comportamiento del sonido como fenómeno físico de la propia naturaleza. Esto no es cuestionable, esto es descriptible, observable, pero no cuestionable. Este es el acorde natural, también se le llama el acorde perfecto, porque es percibido por el oído humano como lo más consonante. Aquí le tenemos, el acorde perfecto. De este mismo acorde perfecto agarramos el último tramo, fijaros. Agarramos este tramo de aquí. Vamos a coger un verde. El último tramo. Y lo conceptualizamos, lo intelectualizamos. Do, mi, sol. Si os fijáis, tenemos a do, me salto, re, cojo mi, me salto, fa, cojo sol, es decir, tenemos la primera nota a partir de do, la tercera nota a partir de do y la quinta nota a partir de do. Y aquí tenemos una triada, es decir, el primero de los acordes, una triada, porque es un acorde de 3 notas, triada. Que además vamos a denominar la triada mayor, ya veremos más adelante el por qué es una triada mayor. La triada mayor, que va a representar como conjunto de notas, como acorde más consonante, el más consonante, el primero, la matriz, va a representar, vamos a poner otro post-it, una unidad de medida. La unidad de medida de los acordes. Todos los acordes van a partir de aquí. Ok. Do, mi, sol, la triada mayor de do como unidad de medida. Bien. Surge de la serie armónica. Surge de haber conceptualizado, intelectualizado el último tramo del acorde natural, del acorde perfecto.
Recuerda. Vamos a borrar esto de aquí. Que no se diga. Ok, aquí lo tenéis. Recuerda. Vamos a observarlo de nuevo. Son 24 armónicos los que somos capaces de escuchar con nuestro órgano auditivo. ¿Ok? A partir de ahí ya nada. Eso va a querer decir que entre esos 24 armónicos, evidentemente, van a aparecer todas las notas musicales, todas las notas del espectro de la escala, que son 7, a la primera repetida 8. Eso va a querer decir que si abarcamos 24, pues muchas de ellas se van a ver repetidas, efectivamente. Y además, también van a aparecer esas notas que están aquí entre medias de las que están a distancia de un tono. Yo sé que todas estas cosas las entendéis y las controláis, aunque las vamos a definir más adelante. ¿De acuerdo? Es decir, que en esos primeros 24 armónicos aparecen todas las notas musicales. Es decir, ese primer tramo de la serie armónica tenemos ambas unidades de medida. Acordaros, la unidad de medida de los acordes, con la triada mayor de Do, Do, Mi, Sol, que es el último tramo del acorde perfecto, conceptualizado o intelectualizado, y la escala mayor de Do, lo vamos a poner en un POSIT, la escala de Do, vamos a pintarla primero, ya veremos el porqué, eso es Do mayor, en su momento, la escala de Do, también como unidad de medida. En este caso, la unidad de medida de las escalas. Y aquí tenemos las dos matrices. Las dos matrices. Vamos a quitar esto. No nos hace falta para nada. Ok, las dos matrices. Es decir, las dos matrices generadoras o engendradoras de todo el sistema musical. Atención al tema. De todo el sistema musical. Esto no es moco de pavo. A ver, un segundo que voy a colocar esto bien. De estas dos cosas tan obvias, tan pequeñitas, vamos a colocarlas aquí. La triada mayor de Do y la escala de Do. Vamos a obtener las dos unidades de medida que se van a convertir en las matrices generadoras o engendradoras de todo el sistema musical. Atención al tema. De dos cosas tan básicas y tan obvias van a dar muchísimo de sí. Y hasta aquí la primera de las tutoriales. Un abrazo fuerte, muchísima suerte con todo. Nos vemos en el aula de guitarra La Jara. Chao.